Cuando nosotros tenemos la plataforma y tenemos este test, ahora hay algunos métodos que son importantes definir. Por ejemplo, otro método que es importante es el método de igualdad, ¿no? Este método de igualdad lo que va a recibir va a ser el estado 1 y el estado 2. Basado en esos estados, vamos a recibir un return true o un return false. ¿En qué casos es igual un estado a otro? Un estado a otro, por ejemplo, en una dimensión, en dos dimensiones, va a ser igual cuando el estado 1 en su coordenada 0 sea igual al estado 2 en su coordenada 0 y el estado 1 y el estado 2 si el estado 1 y el estado 2 en las coordenadas 0 y en la coordenada 1 es igual a true, los dos estados son lo mismo. Por ejemplo, vamos a probar nuestro método de igualdad y, por ejemplo, vamos a poner dos estados, el 3,1 y el 3,2, ¿no? Y recuerden poner igual igual. Y por ejemplo aquí pues nos avisa que es falso. Si nosotros ponemos 3,1, el valor de referencia nos indica que dos puntos son iguales, ¿no? ¿Por qué nos sirve esto? Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un sistema. Por ejemplo, vamos a hacer una exploración hasta el cuarto nivel. ¿Sí? Ahora, esta exploración vamos a hacer
nivel in run coma exploración. ¿Sí? Ahora, en este caso vamos a definir una raíz o un inicio. ¿Cuál es nuestro punto de inicio? Nuestro punto de inicio es nuestro primer punto. ¿Sí? Ahora, este primer punto vamos a definir siguientes movimientos va a ser igual a siguientes movimientos. Y vamos a utilizar inicio. Si nosotros hacemos una impresión de siguientes movimientos, voy a copiar esto en otra sección. Por ejemplo, aquí me faltó poner el espacio en el cual nos estamos moviendo y la información, ¿no? Aquí creo que hay un error porque nos debería de dar las siguientes listas de movimientos basado en cada uno de los puntos. Inicio. Voy a comentar este.
Ahorita lo que voy a hacer es debuguear un poco. Ujú. Nuestro punto de inicio ok, nuestro punto de inicio, por ejemplo en este es 3,2 y nos genera esta información, ¿no? Que esto es cuando utilizamos nuestro test. Cuando nosotros ponemos el siguiente punto, por ejemplo nuestro punto de inicio es 1,0 y solamente podemos irnos al siguiente punto. Ahora, ¿qué pasa si vamos corriendo nuestro inicio al siguiente movimiento? Ahora, por ejemplo, pero siempre voy a irme al siguiente movimiento en el 0. ¿Sí? Y, por ejemplo, voy a hacer una exploración de 4. Vamos a hacer de 4 niveles. Y vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi primer movimiento, inicio, vale 1,0. En el segundo movimiento, mi inicio vale 1,0 y 1,2. En el siguiente movimiento, mi inicio vale 1,0 y regresamos otra vez al punto, ¿no? Y estamos ciclando. ¿Qué es lo que está pasando? Como nosotros estamos avanzando en nuestro elemento, por ejemplo, si vuelvo a correr la visión de mi algoritmo, la visión de mi... O sea, primero entra al 1,0, tenemos la posibilidad de seguir o de regresarnos. Como siempre nuestro algoritmo o los movimientos nos está regresando que el primero siempre es el anterior, por ejemplo, pues de alguna manera nos estamos regresando al punto anterior, ¿sí? Y bueno, ahí lo que pasa es que entramos en un ciclo. Ahora, vamos a ir mejorando un poco esto. ¿Cómo lo vamos a ir mejorando? Aquí lo que podemos observar es que si nuestro objeto ya visitó este punto, pues que ya no lo vuelva a visitar, ¿no? Porque al final del día lo que está pasando es que nos estamos ciclando, ¿no? O sea, si ya revisé este punto y lo vuelvo a expandir, pues otra vez voy a encontrar los mismos valores, ¿no? Entonces, voy a quitar este. Print. Profe, pero si es como un callejoncito y tiene que regresar varias veces, ya podría regresar, ¿sí? Eso es lo que vamos a... Para eso, vamos a ponerle algo que va a ser como la memoria. Vamos a establecer una lista donde vamos a recorrer, por ejemplo, todos aquellos que ya recorrimos por primera vez. Y si ya lo recorrimos, pues nos vamos a mover a la siguiente, al siguiente elemento de nuestra lista, ¿no? Entonces,
por ejemplo aquí, vamos a establecer, por ejemplo, cuando nosotros entramos a un inicio, memoria.append inicio, ¿sí? Y voy a imprimir memoria. ¿Ok? Ahora, voy a recorrer memoria. Y de memoria voy a comparar igualdad, el elemento que tengo en memoria con respecto al movimiento 0. Si esto es verdadero, por ejemplo aquí voy a poner no visitado. Y le vamos a poner true. Si este por lo menos ya existe, le vamos a poner que no visitado es falso. Y si falso, y si no visitado es verdadero, vamos a seguir buscando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Si nosotros corremos tal cual está esto, va a llegar a un punto donde se va a estancar. Donde va a seguir diciendo, bueno, llegué al 1, 0, llegué al 1 y ya no seguí entrando en el flujo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la memoria ya tengo que ya visité el inicio, ¿no? Ahora, esto pues no tiene mucho sentido si aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Yo no puedo visitar, o sea, si yo trato de hacer esto, nunca voy a poder visitar todos los nodos. ¿Por qué? Porque no tengo una recursividad que me permita acceder a la información.
¿no? Entonces, aquí va a llegar un punto donde yo no pueda ir avanzando o construyendo de tal manera de que pueda obtener esa información. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer esto de manera recursiva, porque utilizando iteraciones nunca vamos a poder llegar al punto donde nosotros queremos llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita no voy a meter la exploración. Es que quisiera mostrarles. O sea, aquí llegó un punto donde solamente nos quedamos en uno y ya no visitamos más puntos. Porque el 1-0 ya se encuentra en nuestro primer visión. O sea, ya llegamos al 1 y el 1 dice, pues ya, si me regreso al 1-0, pues ya no tiene sentido, ¿no? Pero el problema es que solamente estamos recorriendo un valor de nuestro objeto, ¿no? Pero este en realidad es un nodo. Entonces, yo lo que podría hacer es tener varias. O sea, si no está en cero, si ya visité el nodo, vámonos a inicio 1. Ahora aquí, pues también va a haber varios problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas es si el primer nodo no tiene datos, no voy a poder acceder a él, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que lo que puedo hacer es generar un nodos por visitar, ¿no? Y aquí es donde empieza a ser importante manejar las estructuras. Por ejemplo, aquí, ahora lo que voy a hacer es, si en memoria no está, voy a recorrer y voy a agregar los nodos siguientes que no he visitado, ¿no? Voy a correr esta parte.
Ujú. Y en este punto y aquí ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nodos por visitar. Voy a utilizarlo para que me dé mi próximo inicio. Y vamos a utilizar un método que se llama pop. El método pop lo que hace, voy a imprimir otra vez, digo, eso ya lo habíamos visto, pero voy a imprimir otra vez mi método de nodos por visitar. ¿Y qué es lo que hace? Nuestro método de nodos por visitar lo que hace es eliminar el nodo que visitamos y cada que nosotros hacemos un pop quita el nodo que nosotros revisamos. Entonces, en el primer punto, nosotros estamos en el inicio. Solo podemos caminar hacia el 1,1. En el 1,1, pues ya sabemos que ya guardamos en memoria el 1,0. Y el nodo por visitar sería el 1,1. Permítame tantito. En el método de nodos por visitar, por ejemplo, en la memoria podemos decir que ya se expandió el 1,0. Cuando nosotros volvemos a entrar en nodos por visitar, el siguiente nodo es el 1,1. Cuando nosotros expandimos el 1,1 en nodos por visita, en memoria, sabemos que el 1,1 ya lo revisamos. ¿Sí? Y también revisamos el 1,1. Cuando nosotros ejecutamos nuestros nodos por visitar, aquí déjenme meter otro. Que se va a llamar ¿ok? El primer punto comenzamos aquí. Voy a quitar este. El primer punto comenzamos aquí. En memoria guardamos el objeto que ya visitamos y que expandimos.
y mostramos los siguientes movimientos de los cuales somos capaces. En esos siguientes movimientos hacemos un análisis para revisar en memoria si ya en algún momento del flujo lo consultamos. Si ya lo consultamos, quiere decir que este ya no tiene que aparecer en el siguiente movimiento, en los nodos por visitar. Cuando nosotros volvemos, por ejemplo, en el 1-1, a preguntar por los siguientes movimientos, tenemos el 1-0. En el 1-0, por ejemplo, nosotros vamos a definir que tenemos que regresar, bueno, en este punto vamos a regresar al 1-2. Y en el 1-2, por ejemplo, ya no guardamos en nodos por visitar el 1,0. Y solamente nos queda por explorar en el 1,2. ¿Por qué? Porque el 1,1 ya lo exploramos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto y hacemos otro pop, sacamos el punto 1,2. Y en el 1,2, por ejemplo, nosotros en memoria ya sabemos que ya expandimos el 1,1, ya expandimos el 1,1, perdón, el 1,0, el 1,1 y el 1,2. Cuando nosotros expandimos estos, nosotros estamos parados en el 1,2. Este 1,2 nos arroja los siguientes movimientos. Cuando nosotros pasamos estos movimientos por la memoria de los puntos que ya revisamos, nosotros nos damos cuenta que en realidad el 2,2 y el 1,3 son los únicos que no hemos revisado. Y esos se agregan a los nodos por visitar. ¿Sí? Ahora, nodos por visitar, por ejemplo, visitamos el primer nodo. ¿Sí? El primer nodo, bueno, en este caso, cuando nosotros hacemos el pop, lo que hace es, como aquí tenemos dos elementos, ya no queda vacío nuestro nodo por visitar. Si se dan cuenta, venía quedando vacío cada que nosotros aplicábamos un pop. Cuando nosotros, bueno, y aquí hay que definir, lo que hace nuestro objeto pop es traernos el último registro que fue insertado. Primero insertamos el 2,2 y cuando nosotros hacemos el pop, lo que hace es sacar el elemento 1,3. Este elemento 1,3 es el que nosotros vamos otra vez a evaluar. Cuando nosotros evaluamos este método de 1,3, lo agregamos en la memoria, vemos que el siguiente movimiento es el 1,2. ¿Qué pasa si el movimiento del 1,2 ya está en la memoria? No se agrega a nuestros nodos por visitar. ¿Sí? Y así es como se va explorando el sistema. Ahora, ¿por qué pusimos el nivel? Por ejemplo, ahorita yo puse un nivel de 4 exploraciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay un punto aquí, hay un punto aquí, hay un punto aquí y hay un punto aquí. Pero esto podría ser infinito. Por ejemplo, yo podría ponerle 10, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llega.
comenzamos en punto y bueno, sigue avanzando y sigue descubriendo la información, ¿no? Entonces, al momento de revisar la información, nuestro sistema va descartando, por ejemplo, los puntos donde ya no podemos avanzar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el 1,2. Después de visitarlo, nos agregan nodos por visitar el 2,2 y el 1,3, que es donde nos habíamos quedado. Quita el 1,3 y el 1,1. El 1,3 lo único que puede hacer es regresarse. Si se acuerdan, es este de aquí, ¿no? O sea, en el 1,3 solo puede regresarse. Y como ese regreso ya pasó, o como ya estamos seguros que ya estuvo en ese estado, quiere decir que en los nodos por visitar ya tenemos el dato. Por ejemplo, bueno, déjenme ver, aquí está. O sea, lo único que podemos hacer es regresar a 1.2, pero 1.2 ya lo revisamos. Entonces, pues la realidad es que ya no deberíamos de analizar ninguno de los nodos por visitar de ahí. Entonces, lo único que nos regresa es el nodo que anteriormente estaba. O sea, este nodo de nodos por visitar es el nodo que se quedó en nuestra memoria, de este punto de aquí. Cuando nosotros hacemos otro pop, nosotros quitamos este punto, el 2,2. Y el 2,2 nos da los movimientos de 3,2 y 1,2. Como 1,2 ya fue revisado, el siguiente movimiento, por ende, el único que tenemos es el 3,2. El 3,2 nosotros lo agregamos y hacemos la exploración de los siguientes movimientos. Los siguientes movimientos, por ejemplo, nosotros tenemos el 4,2, el 2,2, el 3,1 y el 3,3. De estos, ¿cuáles ya tendríamos que, de alguna manera, prescindir? Pues de aquellos que ya revisamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2,2, y me parece que es el único que prescindiríamos de él. Y tenemos nodos por revisar, el 4,2. 4,2, 3,1, 3,3, 4,2. Después de quitar el siguiente, que es el 3,3, nos queda 4,2 y 3,1 para probar. ¿Sí? Si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo, vamos a obtener el 3,2 y vamos a obtener los nodos por avanzar. 4,2, 3,1 y al final el único nodo que sigue es el 4,2. Y seguimos quitando memoria, ¿no? Por ejemplo, ahora probamos el 3,1. El 3,1, el único movimiento que tenemos es 3,2. Pero el 3,2 ya lo revisamos. Entonces, si ya lo revisamos anteriormente, pues quiere decir que no nos va a producir nodos por visitar, ¿no? O sea, ya solamente nos quedamos con el 4,2. Eso quiere decir que llegamos a un callejón. O sea, si este no nos generó nodos por visitar siguientes, lo que quiere decir es que llegamos a un callejón y es mejor regresar al valor que teníamos atrás. Si nosotros ejecutamos otra vez nuestra prueba, por ejemplo el 4,2, podemos obtener
la visibilidad de los siguientes puntos. Por ejemplo, lo metemos y tenemos el 5,2 y el 3,2. Si nosotros evaluamos otra vez 5,2, bueno, en este caso el 3,2, sabemos que de alguna manera ya el 3,2 en algún punto de nuestro viaje lo probamos. Entonces, pues realmente no podemos seguir por ahí, porque de alguna manera ya lo probamos, ¿no? Entonces, nosotros regresamos al 3,2, ¿no? No es necesario agregarlo y entonces el único que nos queda por probar es el 5,2. El 5,2 lo volvemos a meter y nos arroja otros puntos. Estos puntos, por ejemplo, nosotros sabemos que el 4,2 ya lo visitamos y que el 5,3 pues es el único que queda disponible para seguir visitando. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, esta solamente fue una integración para poder encontrar los nodos. Pero todavía no tenemos una secuencia de nodos válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la memoria de los nodos visitados, pero no tenemos la memoria de los puntos de la solución más factible, digámoslo así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos, por ejemplo, otro nivel de exploración? Si nosotros aumentamos otro nivel de exploración, nos damos cuenta que ya no hay un nodo por visitar. Entonces, o una de dos, o ya llegamos al valor final, o llegamos a un callejón sin salida. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando llegamos a 5,3, ¿dónde tenemos 5,3? ¿Qué es lo que llegamos? Por ejemplo, aquí, la razón por la que no pudo seguir avanzando nuestro algoritmo es porque en el 5,3 pusimos una coma. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos aquí es que si nuestro campo no sabe que es, como nuestra lógica que tenemos aquí es que solo nos podemos mover a los espacios en blanco, pues nuestra plataforma no sabe que cuando llega a la coma es el punto final. ¿Qué tendríamos que corregir? Por ejemplo, lo ideal sería que el sistema se mueva si no es una pared. Vamos a volver a ejecutarlo.
Si no es una pared, aquí aparece nuestro nodo. Ahora, ¿cómo definiríamos otro método? Por ejemplo, yo le pondría éxito. ¿Cuándo va a ser un éxito? Por ejemplo, un punto va a ser éxito si el laberinto es igual a una coma, si el punto en el que estamos preguntando es igual a una coma, si no, es falso. ¿Sí? Ahora, ¿dónde vamos a preguntar? Pues yo preguntaría, por ejemplo, si el siguiente punto es la salida, inicio, y por ejemplo aquí utilizaría mi función que recibe un laberinto y un inicio. ¿Sí? Vamos a correr el sistema. Aquí sería punto, punto. Ahora, aquí, para hacerlo más legible, en cada interacción, voy a meter esto. ¿Ok? Comenzamos en el punto 1,0. Si el punto 1,0 tiene un movimiento, nosotros vamos a poder acceder a nodos por visitar. Ahora, si el siguiente punto es la salida, utilizamos este punto y la evaluamos. Al evaluarla, sabemos que es falso porque en ese punto, en el 1,1, todavía no tenemos una imagen. Aquí voy a cambiar este para llamarlos los nodos restantes. En el primer punto, nosotros como solo tenemos un lugar hacia donde movernos, después de evaluar el punto y volverlo a nuestro siguiente inicio, los nodos restantes que nos quedan por evaluar son 0.
Cuando nosotros nos cambiamos al punto 1,1, en la memoria ya tenemos los dos puntos que visitamos en este momento y obtenemos los siguientes movimientos. Evaluamos los siguientes movimientos, vemos que uno de estos movimientos ya lo visitamos y lo descartamos. El único movimiento que nos interesa es el 1,2. ¿Sí? Ahora, el siguiente movimiento de 1,2, a nosotros lo evaluamos de nuevo y después de evaluarlo lo sacamos de nuestra lista de los restantes. ¿Por qué? Porque es el siguiente que vamos a utilizar. El siguiente que vamos a utilizar lo evaluamos, por ejemplo, el punto 1,2 y nos va a regresar el punto 2,2, 1,1 y 1,3. De estos puntos, el 1,1 ya lo visitamos anteriormente. Entonces, si ya lo visitamos anteriormente, lo podemos eliminar de los nodos por visitar. Nuestros nodos por visitar, por ejemplo, son el 2,2, el 1,3. Y si el nodo 3, el punto es la salida, por ejemplo, pues ahí detendríamos nuestro algoritmo. Pero como no lo es, tenemos nodos restantes, ¿no? Entonces evaluamos el 1,3. El 1,3, como es un callejón, lo único que nos regresa es regresar al valor anterior. Y como a nosotros no nos interesa regresar al valor anterior, no lo agregamos a nuestro nodo. Entonces, el 1,3 no lo agregamos y nos quedamos con el 1,2. No lo agregamos, no agregamos este movimiento porque ya lo tenemos en memoria y agregamos los nodos por visitar. Ahora, el 2,2 lo evaluamos si es el punto de salida. Si no lo es, lo sacamos. Si nosotros sacamos este punto y lo volvemos a ejecutar, obtenemos otros dos puntos. 3,2 y 1,2. Si 1,2 lo volvemos a ejecutar, los nodos por visitar que nos arroja es el 3,2. ¿Por qué? Porque el 1,2 ya lo visitamos anteriormente. Si ya lo visitamos, nosotros el único que requerimos visitar es el 3,2. Lo sacamos. Tenemos nodos restantes y seguimos avanzando. Después de evaluar el 3,2, ¿qué hacemos? Nos vamos a los siguientes movimientos. Si el siguiente movimiento, por ejemplo, de 3,2 nos produce todos estos posibles movimientos. Ahora, de estos posibles movimientos, ¿cuáles ya revisamos? Ya tenemos en memoria el 2,2. Ya tenemos en memoria, bueno, en realidad nada más el 2,2 y obtenemos los otros tres movimientos que estamos manejando. Después de escoger estos tres movimientos, por ejemplo, yo puedo volver a ejecutarlo, pero aún así, aunque yo lo ejecute, yo tengo tres nodos restantes que me produjo mi movimiento 3,3, ¿no? Que fue, no, más bien el movimiento 3,2 me produjo todos estos movimientos.
Y yo como no sé si alguno de ellos es la continuación, pues tengo que agregarlos todos a mis nodos restantes y a mis nodos por visitar. Cuando yo ejecuto el 3,3 que siempre estoy sacando, el último que se agregó, ¿qué es lo que está pasando? Vamos agregando cada uno de los elementos y vamos agregando cada uno de los elementos siguientes. Cuando yo evalúo el 3,3, obtengo que tengo un elemento de 3,2, pero el 3,2 ya existe. Entonces, lo que yo puedo intuir, por ejemplo, de esto, es que es un callejón. Que si yo me voy a 3,3 y después trato de volver a ejecutar, el único punto donde puedo regresar es a 3,2, ¿no? Si es así, quiere decir que aquí hay un callejón y más tarde vamos a ver cómo eliminarlos. Pero si es así, quiere decir que como es un callejón, yo no voy a agregar ningún solo elemento más. Y al no agregar ningún solo elemento más, lo único que voy a hacer es sacar de los elementos anteriores, que es el 3,1. Cuando yo saco el 3,1, basado en la memoria que tengo, estos me dicen, pues 3,1, los siguientes movimientos es 3,2. Oye, pero 3,2 ya está en mi plataforma. Si ya está en tu plataforma, pues la realidad es que no necesitas agregarlo y no te va a producir más movimientos. Entonces, nodos para visitar, ya solo queda el 4,2. En el 4,2 lo vamos a evaluar. Evaluamos que todavía no es la salida y evaluamos la plataforma. Ahora, por ejemplo, aquí en 4,2, aquí vamos a evaluar 4,2 y tenemos 5,2 y 3,2. Si 3,2 ya está, pues realmente el único que vamos a agregar es 5,2. Ahora, 5,2 nos permite volver a evaluar y obtener otros dos puntos, 4,2 y 5,3. 4,2 ya lo evaluamos, el único que nos falta es 5,3. Probamos si 5,3 es la salida y si no lo es, lo que vamos a hacer es volver a probar 5,3. Si yo pruebo 5,3, el único elemento que tengo es 6,3. Si yo agrego 6,3 y lo pruebo, yo puedo saber que ya llegamos a la salida. ¿Sí? Ahora, aquí, si yo les dijera, oye, pues ahora trázame un camino, la realidad es que todavía no lo podríamos trazar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podríamos trazarlo? Porque si yo ejecuto estos puntos, por ejemplo, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,2, 3,3, 3,1, 4,2, 5,2, 5,3, pues realmente nunca voy a llegar aquí, porque si se dan cuenta, por ejemplo, estoy aquí haciendo saltos, ¿no? Entonces, la memoria no me permite establecer una trayectoria, ¿no? Sé que ya llegué porque ya hice una exploración y la hice de manera correcta y sé que hay una solución, pero aún así no tengo una línea de movimientos constantes, ¿no? Podríamos plantear la línea de movimientos que nosotros seguimos. Por ejemplo, en este código
No. Sí. Podríamos tramar una línea de movimientos. Ahora, una línea de movimientos, por ejemplo, basado en lo que nosotros tenemos, ¿cómo se haría? Por ejemplo, a mí se me ocurre que si mi movimiento los siguientes movimientos, después de hacer la validación de no visitado, es igual a cero, si por lo menos no visitó o no agregó ningún nodo, para mí quiere decir que ese elemento pues no tiene sentido ni visitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un elemento que no agregó después de visitarlo, ya no me agregó ningún punto, pues quiere decir que es un punto, es un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos una lista de movimientos? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Sí sigo en clase o no? Sí, profe. Sí, pero estoy pensando. Por ejemplo, voy a establecer una lista. Voy a establecer nodos activos. Ahorita yo estoy haciendo un... Ujú. Pero aquí voy a meter nodos activos. Y, y por ejemplo, cada que los nodos activos, cada que yo voy a validar nodos, vacío mis nodos activos. Y por ejemplo, si los nodos activos son de longitud 0 o son diferentes de 0, voy a agregar todos mis nodos a nodos por visitar. ¿Sí? Y si eso es cierto, y si por lo menos mi nodo
es diferente de 0 vale la pena agregar ese movimiento. Ahora, aquí voy a pintar la línea de movimientos. Y se dan cuenta que esta línea de movimientos es esta. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero no entendí el de nodos activos. ¿Podría repetirse? Ok. Nosotros quiere decir, si pasa toda esta evaluación que no hemos visitado, quiere decir que por lo menos alguna de estas casillas la tenemos que explorar, ¿no? Sí, ¿Sí les queda claro eso? sí, es así. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que los voy a agregar en una lista auxiliar que me va a permitir después pensar que si uno de esos nodos activos tiene información, quiere decir que el inicio o el punto que los produjo quiere decir que tiene sentido agregarlo a mi lista de recorrido. ¿Por qué? Pues porque si de alguna manera generó algún dato, pues quiere decir que no es un callejón sin salida, ¿no? Porque si yo llego a este punto y mi dato no tiene información, pues quiere decir que para qué visito este nodo, ¿no? O sea, ¿para qué repito visitarlo si ya no me produjo información adicional del problema, ¿no? Entonces, a esto se le llama podar el árbol, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya no necesito agregar eso, porque de alguna manera yo ya sé que ese movimiento ya lo revisé. Ahora, cuando yo hago esto, los únicos que voy agregando aquí son aquellos movimientos que en verdad me están produciendo información siguiente. Por ejemplo, primero el 1-0, ¿no? Luego el 1-1. De aquí, por ejemplo, si revisamos nuestro seguimiento, por ejemplo el 1-0, el 1-1, luego viene el 1-2, pero del 1-2, por ejemplo, aquí nos dice, pues vete al 1-3, pero en realidad el 1-3 no nos generó, o sea, si nos damos cuenta, nodos por visitar y nodos restantes tienen los mismos puntos. Igual y no hubiera tenido sentido revisar el 1-3. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo pude haber Sí, entrado al 1-3, pero de todas maneras no me dio más información, ¿no? sí, profe. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de algoritmos? Por ejemplo, vamos a aumentar el tamaño de nuestro algoritmo. Bueno, en este caso de nuestro laberinto.
¿no? Ahora, digo, aquí, por ejemplo, yo le puse una exploración de 11. ¿Qué pasa si le pongo una exploración de 13? Por ejemplo, ahorita le voy a poner una exploración de 13. Si yo pongo una exploración de 13, cuando nosotros llegamos al punto de salida, el sistema muere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si nosotros ya llegamos al éxito, por ejemplo, en este caso, si esto es igual a true, voy a romper el ciclo utilizando un break. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, yo agregué otro elemento a nuestro código y agregué otro objeto y aún así no tuve que volver a recalcular nuestro sistema, ¿no? No tuve que volver a modificar mi programación. Y por ejemplo, podría agregar por ejemplo, otros 2 puntos más. Y nuestro sistema podría seguir avanzando. Digo, ahorita, por ejemplo, le puse 14, 15. Pero nuestro sistema podría seguir explorando. Y llegar a la solución de todas maneras. A las 7.3, ¿no? ¿Sí me explico? Y esa es la ventaja de crear un algoritmo. O sea, el algoritmo, por ejemplo, siempre va a encontrar la salida. Digo, siempre que haya una salida y, por ejemplo, también, pues que la cantidad de exploración tenga, digamos que tenga la suficiente gasolina para llegar, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, hemos utilizado varias cosas. Por ejemplo, ¿qué utilizamos? Utilizamos una memoria, que es una lista. Utilizamos una lista de nodos por visitar. Utilizamos una lista de línea de movimientos. Y utilizamos una lista de nodos activos. ¿Sí? Aguántame tantito. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, estamos recortando esta lista. ¿Qué pasaría si nosotros no recortáramos utilizando esta función? Si nosotros no recortáramos utilizando esta función, lo que estaría pasando es que pues nunca terminaríamos el sistema y nunca llegaríamos a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque se podría ciclar, porque de alguna manera la información nunca la llegaríamos a terminar. Ahora, por ejemplo, aquí lo que siempre estamos agregando es agregamos el último de los sistemas y siempre vamos quitando el último, ¿no? ¿Qué pasaría si quitamos el primero?
Ahora, si pop lo utilizamos tal cual lo estamos utilizando, siempre nos devuelve el último dato. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros devolvemos el último dato, nos estamos asegurando que vamos a leer el último valor que siempre llegó. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos algo así? ¿Qué creen que pase? Con Pues va a nuestro... encontrar la salida. Yo no estaría tan seguro. Ahora, sí la encontró, pero ¿cómo cambió esta distribución? ¿Qué pueden observar? O sea, vamos a revisar de aquí arriba. Por ejemplo, nosotros tenemos 1,1. Después de 1,0 tenemos 1,1. Después de esto tenemos 1,12. Nodos por visitar, ¿no? Ahora, de aquí, por ejemplo, nos vamos a 1,1,12. Y luego de 1,1,2, los siguientes movimientos son 1,13, ¿no? Ahora, si tomamos 1,3, tenemos 1,2 y 1,4, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos 1,4 y quedamos en 1,4, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya nos metió el 1,2, ¿no? Y ahora metió 1,4. Pero ¿qué pasa cuando probamos el 1,4? El 1,4 nos da 1,3, ¿no? Entonces el 1,3 ya tenemos un problema. ¿Por qué, chicos? Pues porque ya lo visitamos. Porque ya lo visitamos, ¿no? Y aparte de que ya lo visitamos, ya no lo va a volver a agregar. Y en estricta teoría, si nos damos cuenta en nuestro código final, ¿qué está pasando aquí? Que de 1,3 a 2,2 no es posible, ¿o sí? No. Primero tendría que regresarse a 1,2, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bro. Bueno, de tarea van a resolver eso. ¿Cómo lo resolverían? Bueno, eso es por equipos, ¿no? Entonces, basado en la información que ahorita desarrollamos, o sea, lo que está pasando es que yo estoy aquí, avancé, ya no pude regresar, pero en vez de empezar aquí,
Pues me quedé con esto, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Lo puedes repetir?